El Genome Diagnóstico es una prueba basada en la secuenciación completa del genoma para pacientes que tienen signos y síntomas de una enfermedad genética. Generalmente es una prueba que se reserva para pacientes con enfermedades complejas en las cuales no se ha podido determinar cuál es la causa de su enfermedad. Incluso muchos de estos pacientes ya tienen otros test diagnósticos que han resultado negativos. ¿Qué es una consulta de consejo genético? Básicamente es una consulta donde se brinda información tanto a pacientes y sus familias que pueden tener una enfermedad genética o el riesgo de padecerla, cuál es esta enfermedad y toda la información que puede implicar en la gestión de su salud. ¿Qué incluye una consulta de consejo genético? Básicamente incluye una información que se da con respecto al riesgo de padecer una enfermedad, al diagnóstico de una enfermedad, el pronóstico, el mecanismo de herencia, cuáles son las opciones que tiene tanto el paciente como su familia para disminuir estos riesgos con base en la planificación familiar, cuáles son los tratamientos disponibles para el paciente y cómo hacer un abordaje de su patología. ¿Qué personas deberían de acudir a una consulta de asesoramiento genético y por qué? Básicamente cualquier persona puede acudir a una cita de asesoramiento genético. Sin embargo, si usted sospecha o su médico sospecha de que usted puede tener una enfermedad genética, es importante que acuda a una cita de asesoramiento genético. A la par de esto, personas, parejas que tienen problemas de fertilidad, mujeres en embarazo mayores de 35 años o que planeen estarlo, pacientes que tienen antecedentes familiares de anomalías congénitas o de enfermedades genéticas diagnosticadas o personas que tienen un alto riesgo de padecer cáncer hereditario. ¿Qué información se debería de preparar antes de una consulta de consejo genético? Básicamente en esta consulta lo que se sugiere es que usted haga una exhaustiva búsqueda de la información familiar, de sus antecedentes familiares, si es posible que indague sobre causas de muerte de algunos familiares, si hay una enfermedad genética, qué diagnóstico se dio, si existen estudios o test genéticos a esos familiares, llevarlos a la consulta.
En esa consulta pues también es importante que usted lleve sus dudas, inquietudes, preguntas acerca de la patología que está sospechando o que quiere que se evalúe, y también toda la información clínica relevante y otros estudios que le hayan realizado previamente. ¿Y cómo se desarrolla una consulta de asesoramiento genético? Básicamente, en el primer abordaje lo que se hace es un poco conocer la información personal, los antecedentes médicos de la persona, indagar sobre toda su historia familiar de forma completa. Si es posible, siempre hacemos un examen físico en busca de síntomas o signos o hallazgos que nos sugieran que puede usted estar padeciendo una enfermedad genética, y posteriormente a esto se determinará si se requieren estudios o test genéticos diagnósticos u otros estudios o valoraciones complementarias para iniciar como tal el abordaje. En una segunda parte de la consulta, obviamente en una sesión posteriores o varias sesiones si es posible, si es necesario realizarlas, miraremos el resultado de esos estudios y si se encuentra o no un diagnóstico y el abordaje del mismo. ¿Para qué sirve, por tanto, la consulta de consejo genético? Primero, para poder brindar información sobre el riesgo o no de padecer una enfermedad. Y segundo, dar información para que los pacientes y sus familias puedan tomar decisiones informadas que tienen un gran impacto en el manejo de su estado de salud. En principio con eso estaría. No sé si hay alguna que quieras